Bueno, hoy si no se está acá. Parece que el problema es el navegador desde el que navegaba, desde Safari era que se caía, pero desde aquí, desde Chrome no. Ya logré ver cómo hacerlo desde Chrome sin cambiarme de cuenta. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a terminar lo de paralelismo con paralelismo de datos. Hasta ahora hemos trabajado paralelismo de tareas y que hoy pasamos ya 2 clases haciendo eso. Y esta clase es de paralelismo de datos y van a ver que tiene mucho que ver con lo que hicimos, porque desaprovechar lo que hicimos para trabajar con colecciones. Entonces vamos a ver qué es paralelismo de datos. Vamos a ver qué operaciones de paralelismo de datos son paralelizables y cuáles no, y qué nos ofrece Scala como para trabajar con colecciones con datos paralelos. Y al final veremos unas, pero solo a modo de información, qué es lo que hay detrás de las colecciones de Scala para poder paralelizar lo que paraleliza. O sea, más bien, qué abstracciones se inventaron los de Scala para poder paralelizar lo que paralelizaron y poder ofrecer colecciones paralelas. Entonces empecemos. Paralelismo de datos versus paralelismo de tareas. Entonces, hasta ahora hemos trabajado paralelismo de tareas. ¿Qué es paralelismo de tareas? Es paralelizar distribuyendo la ejecución de los procesos a través de nodos de computación. Usted nodo haga esto, usted haga esto, usted haga este pedazo, usted haga este pedazo, cosas de esto, usted haga este pedazo de la tarea, usted haga este pedazo de la tarea, y luego miramos cómo combinamos las cosas, etc. Y usamos las abstracciones paralelitas para escribir los programas paralelos. ¿Sí? El equivalente, digamos, una analogía es cocinar un almuerzo en el que hay que hacer una entrada, un plato fuerte y un postre. Entonces usted se encarga de la entrada, usted el plato fuerte y usted el postre, pero, pero finalmente cada uno se encargó de una tarea. Y lo que hace que la cosa, lo que se paralizó fueron las tareas, ¿cierto? Ahora, si para hacer la entrada estábamos dos, entonces de alguna manera ahí lo que paralizamos fue la entrada. Usted haga este pedazo y hay que hacer arroz para 50 personas, usted haga arroz para 25 y yo hago arroz para 25. Entonces ahí ya fue, cogimos la misma entrada y usted hizo un pedazo y yo hice el otro pedazo. Pero la entrada, el plato fuerte y el postre son 3 tareas diferentes. Un poco esa es la idea del paralelismo de tareas versus el paralelismo de datos. Ahora vamos a distribuir los datos a través de los nodos de computación. Entonces, el arroz que hay que hacer, a usted le doy 2 libras, a usted le doy 2 libras, a usted le doy 2 libras para que hagamos el arroz para todos. Pero lo que distribuí fue el arroz. O sea, aunque también son tareas, pero es la misma tarea que tiene que hacer cada uno. Solamente que usted tiene que hacer 2 libras de arroz, usted 2 libras de arroz, usted 2 libras de arroz. Pero es la misma tarea. O sea, como que no son tareas diferentes, sino que es la misma tarea para hacerla entre todos los que vamos a hacer la tarea. Eso es como, digamos, el paralelo que hay entre paralelismo de datos y paralelismo de tareas. La idea básica es muy sencilla. Si tiene una tarea a realizar sobre un conjunto muy grande de datos y la quiere hacer en paralelo, entonces divida ese conjunto de datos en subconjuntos. Haga la misma tarea en paralelo para los subconjuntos y luego combine los resultados para dar el resultado final. En el ejemplo del arroz que les di, entonces tengo 3 personas haciendo arroz, le doy 2 libras a cada uno, haga el arroz, y al final no voy a servir el arroz del uno, el arroz del otro, sino que de pronto tengo una olla grande, pongo el arroz de todos, lo mezclo y es el arroz que voy a servir. ¿Sí? De manera que, entonces cogí la tarea, que eran muchas cosas que tenía que hacer, la misma cosa, pero muy grande, la dividí en pedacitos y luego de que la hicieron, la volví a mezclar y entrego ese resultado. ¿Listo? Esa es la idea de ese paralelismo de datos. O sea, tengo que manejar un número muy grande de datos y tengo que ver qué hago con eso. Ese es el asunto. O sea, lo que uno paralelizó realmente no es la tarea, sino los datos sobre los que se hace la tarea. O sea, todos van a hacer la misma tarea, cocinar arroz, pero cada uno lo va a hacer en pequeñito y luego mezclamos todo. Por ejemplo, entonces aquí hay el primer ejemplo, queremos inicializar un arreglo de datos con un valor B. Entonces necesito inicializar un arreglo con un valor B. ¿Cómo lo haría? Y eso es algo que ustedes hacen típicamente en su programación imperativa.
¿Cómo inicializaría un arreglo? Le dicen, quiero inicializar el arreglo XS con el valor B. Entonces, lo que hago es recorrer el arreglo desde el principio hasta el final, asignándole a esa posición la posición B. Esto no es funcional, esto es imperativo, pero voy a mezclar un pedacito de imperativo con esto para que vean unos problemas que aparecen y por qué es mejor terminar trabajando funcional. Pero por ahora solamente una ilustración. Entonces, quiero hacer esta tarea. Este no es un for de los que hay que entregar para hoy, porque los que hay que usar para hoy tenían yield. El for funcional es el que recolecta y devuelve algo. El for imperativo es el que hace algo pero no devuelve nada. Los for de la tarea de hoy eran for, expresiones for, que eran funcionales. For y recolectan con el yield. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este for es un for imperativo que dice, vea, para cada elemento del arreglo, en la posición y póngale B. Es lo único que hace, es una inicialización y un arreglo. Entonces, vamos a poner a correr esto. Estoy corriendo el SBT porque voy a medir tiempos y voy a medir tiempos con escala, con escala, ¿qué se llama? Escala meter. Y entonces necesito poder tener acceso a esa librería. Entonces, en el SBT de aquí, dice aquí, tengo las librerías donde están las colecciones paralelas que las necesito para poder trabajar hoy y el escala meter que lo necesito para poder trabajar hoy. Entonces, por eso, simplemente por eso, corro el SBT y todo eso. Bueno, entonces, ahora ya estoy en escala, entonces voy a importar los convertidores para las colecciones paralelas de escala. Ya les voy a mostrar por qué lo necesitaba. Y voy a definir mi función que inicializa o mi procedimiento, porque ese no devuelve nada. Que inicializa arreglos. Me da un arreglo y un valor y lo inicializa en ese valor. Entonces, por ejemplo, creemos un arreglo de tamaño 10, ¿cierto? Inicialicémoslo, eh, inicialicémoslo con un valor, por ejemplo, con el valor 3. Ahora miro A, pues ahora tiene 3. Es una estructura de datos mutable que no estamos usando en los proyectos, ni en los talleres, ni la vamos a usar. ¿La voy a hacer también con un vector? No, porque el vector no voy a cambiar el valor. Si lo inicio. Aquí el asunto es que al principio este arreglo ya quedó con ceros. Si yo hiciera lo mismo con un vector, no podía cambiar el valor al vector. Tendría que devolver otro vector con los nuevos valores. Pero bueno, entonces, la pregunta es, si hubiera sido un arreglo más grande, por ejemplo, vamos a crear un arreglo de tamaño 1000. Hay que crear un arreglo de tamaño 1000 y lo quiero inicializar, pues igual puedo inicializarlo con 3. Si pregunto cómo está el arreglo, ya tiene solo 3. ¿Sí? Pero esa tarea, ¿cómo se hizo? Se hizo secuencial. Cada pasito del arreglo voy poniendo un valor y hasta que hago los 1000 o el millón o lo que sea. ¿Podría hacerlo paralelo? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Eh, pero es que no, no les mostré. No. Entonces aquí hay un for i, aquí hay un for i de pero aquí hay un punto par. Eso quiere decir que esta, este rango lo paralelizó y entonces cuando aplicó esto, lo aplicó sobre un rango paralelo, entonces aplicó un algoritmo paralelo. O sea, lo que les voy a mostrarles, vamos a hacer uno parecido a este, pero lo voy a llamar secuencial. Voy a poner la sec de secuencial. Y le voy a quitar este punto par.
pues él hace lo mismo. Por ejemplo, si yo le digo inicialice el arreglo a secuencial, vamos a poner un 5 para ver qué cambia. Y le pregunto por A, está lleno de 5. O sea, hace lo mismo que hace el otro. ¿Cuál es la diferencia entre este y el anterior? Que aquí dice punto par y en el otro no dice punto par. ¿Qué hace el punto par? Coge una colección, por ejemplo, pongamos aquí 1 to 10, que es 1 to 10, un rango. Entonces, si yo cojo ese rango 1 to 10 y lo convierto en un rango paralelo, entonces me vuelve un par rango, un rango paralelo. Conceptualmente parece lo mismo y globalmente es lo mismo. La gran diferencia es que cuando yo sobre los rangos puedo hacer operaciones, por ejemplo, puedo hacer un map, ¿cierto? El map que hago sobre un rango secuencial va a ser el map secuencial. Pero el map que se ejecuta sobre un rango paralelo va a ser el map paralelo que vimos la semana pasada. O sea, él distingue si es una colección paralela, a pesar de que la operación sea la misma, no la va a ejecutar de la misma manera. Si es una colección paralela, la va a ejecutar con los algoritmos paralelos que vimos la semana pasada. Si es una colección secuencial, la ejecuta con los algoritmos secuenciales con los que está implementada. O sea, a pesar de que tiene las mismas operaciones, no están implementadas de la misma manera. Las colecciones paralelas implementan y sacan ventaja del paralelismo. Entonces, ¿cómo vamos a ver que saca ventaja del paralelismo? Vamos a importar el, ¿cómo era? org.scalameter. O no, es scalameter.org. Es escala .org. ¿Lo vas así? Va a buscarlo, se me olvida cómo es. ¿Dónde hay? ¿Cómo es que es? ¿Ustedes recuerdan? Import. Recuerdo, miro dónde está esto. ¿Cómo se llama la librería? Library Build. Ya me olvidó. La tengo importada. Ah, no, si era or.scalameter, qué pena. Bueno, entonces a ver si vamos a importarla bien. Import or.scalameter, listo, ya quedó importado. Y ahora puedo probar cuánto se demora cada una de esas cosas haciendo, ¿cierto? Entonces recuerden que uno llega y hace algo como esto. Uno escribe aquí que haga un calentamiento para y pruebe lo que yo quiera. Entonces lo que quiero probar es este. ¿Cuánto se demora inicializando, por ejemplo, el arreglo de manera secuencial? Ahí está. Y luego quiero probar el cuánto se demora la inicialización del arreglo. La primera que teníamos, que era la que tenía el punto par. La única diferencia era eso. ¿Cuál se demoró más?
el secuencial 003 y el paralelo está demorando más el paralelo, ¿sí o no? Debería... bueno, entonces, en principio, la inicialización, vamos a trabajar con un vector más, pero voy a empezar a jugar con eso. Vamos a crear un vector, vector A, de un tamaño, ese de tamaño 1000. Vamos a hacerlo más grandecito, 10.000. Vamos a hacer lo mismo, inicializarlo en paralelo, ese es el paralelo, inicializarlo en secuencial, ese es el secuencial. Sigue siendo más rápido el secuencial, ¿sí o no? 008 es más que 07, ¿sí? Es menos que... Vamos a crear un arreglo más grandecito. 100.000. Y vamos a inicializarlo. Este es el secuencial. Y vamos en paralelo. Ese es el paralelo, ¿cierto? Pareciera que no estuviéramos ganando nada. Nos está yendo peor. Mucho, no estamos ganando, sino perdiendo. Bueno. Bueno, pero eso es usar, bueno, por ahora, esa es la manera de usar colecciones paralelas. Coger la colección, paralelizarla y llamar las funciones sobre ellas y esas son las colecciones, llama las funciones paralelas. ¿Qué es lo que estaba? ¿Por qué no funcionó mejor? Bueno, no importa. Ya nos pasó eso, ¿sí no? Vamos a seguir trabajando a ver qué nos pasa con el resto. Esto no. ¿Dónde era que estaba yo? Eso. Bien, vamos a continuar. Por ahora pareciera que eso no sirvió para nada, pero lo que les puedo asegurar es que lo que está utilizando es otro algoritmo diferente, uno paralelo. No nos está funcionando es el hecho de que sea más rápido, entonces no valdría la pena usar. ¿Qué problema podría tener la principal razón por la que aparece este for es para mostrarles los problemas que tiene usar el for imperativo. Entonces, ¿por qué aquí no habría problema que el algoritmo paralelo esté diciendo inicializo el pedazo de allá, inicializo el pedazo de allá? Porque inicializar un pedazo no depende de inicializar el otro, no tiene nada que ver. Entonces aquí no habría problemas de paralelismo. Pero ¿qué pasaría si lo que yo quisiera es inicializar el arreglo, pero de esta manera? De esta manera. Digo, este inicial es el primero, el elemento del arreglo, pero todos los elementos del arreglo son el anterior más uno. Y entonces yo voy a llenar el arreglo de esta manera y digo, no, como paralelizar es solamente ponerle aquí un punto par. Entonces voy a hacer la misma versión de llenar el arreglo paralela, en la que donde había una colección secuencial la pongo paralela para que use algoritmos paralelos. Entonces, este es mi llenar paralelo. Y ahora entonces vamos a crear dos arreglos, digamos B y C, de tamaño 10 los dos, y vamos a llenar el arreglo B con 3. Ese es el llenar secuencial. Si miro que quedó B, pues quedó
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Quedó, cada uno es uno más que el anterior. Y si hago llenar el arreglo C, debería dar lo mismo. Con 3. Debería suceder lo mismo, ¿sí o no? Pero cuando lo miro que quedó C, mire cómo quedó C. 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 1. ¿Qué cree que sucedió? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La diferencia entre el uno y el otro es que aquí dice para I de 1 hasta la longitud de la red, y aquí dice para I de 1 hasta punto par. Esa es la única diferencia entre los dos. De resto es el mismo algoritmo. Luego, lo único raro que está pasando es que aquí estoy usando una colección paralela, luego, por ser paralela, la acción que va a hacer aquí la va a hacer en paralelo. Va a dividir el arreglo en dos pedazos, ¡pim! Y hace la acción en uno y la acción en otro, y así sucesivamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la abrió en dos pedazos, ¿cierto? Y peor aún, la abrió hasta en tres pedazos, alcanzó a abrirla, porque aquí hay otra que empieza en uno. ¿Mm? Y entonces, no alcanzó ni siquiera a poner XS0 en 3, que empezaba en 3. Bicho, alcanzó a poner este en 3, pero este señor ya estaba en 1 y este señor estaba en 1, o sea, estos tres ya estaban sumando al tiempo. Entonces, como el primero que había era un 0, lo que había previamente a poner el 3, entonces aquí quedó un 1, aquí quedó un 1, y aquí empezó a partir del 1, el 2, el 3, mientras que aquí sí alcanzó a hacer todos estos de seguido. Entonces, ¿cuál es el problema del paralelismo cuando se usa con imperativo, con programación imperativa? Que fíjense que paralelizar eso ya no funcionó. No funcionó porque estamos accediendo al mismo tiempo, queremos saber el valor de una celda que está cambiando y la cosa no va a funcionar. O sea, aquí el problema fue que el valor de este dependía del anterior y aquí había un 0, aquí no alcanzó a ver un 0, aquí estaba un 0, hasta este no había alcanzado a llegar a 0,8 cuando este ya había leído y había puesto, ese 0 lo volvió 1. Y este no había alcanzado a hacer 3 cuando este señor aquí leyó en el anterior un 0 y lo volvió un 1. Porque en paralelo usted no puede sincronizar esas cosas, están encima en paralelo. Y estoy accediendo a la misma posición de memoria, ese es un problema. Paralelismo con estado es un problema. Entonces, lo que quería mostrar aquí, más que íbamos más rápido, es que efectivamente la colección que yo fui de bruto que puse a poner tiempos, no vamos más rápido, pero el problema aquí es que efectivamente el algoritmo que se está ejecutando, cuando pongo punto par y cuando no lo pongo, es diferente. O sea, cuando pongo el punto par, la colección, yo soy paralelizable, entonces mi tarea se ejecuta en paralelo. Cuando no es el punto par, dice, yo no soy paralelizable, mi tarea se ejecuta en secuencial. Hay cosas que se pueden ejecutar en paralelo y cosas que se pueden ejecutar en secuencial y que no se pueden ejecutar en paralelo. Entonces, hacer asignación, usar asignaciones de otras cosas, usarlas en secuencial, en paralelo, es peligroso. Entonces, es mejor no hacer esto con los for imperativos. ¿Listo? Y eso es lo que quería mostrar allí. ¿Tienes una pregunta? ¿No? Bien. Entonces, esa es una limitación del for, el arreglo que había inicializado, la cosa no funciona bien. Luego, no todo se puede hacer así. Y entonces ahí estaba mostrando el error y ya vimos por qué se produce ese error. Bien. Beneficios de la idea básica. Entonces, vamos a ver los beneficios, pero ahora vamos a hacerlo con un vector, no con un arreglo. Y entonces lo que vamos a hacer es, sacar el máximo de un vector. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está por aquí. No, aquí tal vez. Listo. Entonces, vamos a crear un vector, aquí dice de tamaño 5 millones. Vamos a crear el primero chiquito. 500. Un vector al azar y en cada posición ponemos el mismo valor. O sea, el vector se llama numbers. Entonces, ya es un vector. Me faltó crear el,
crear el... Ah, me faltó importar el de random. Listo. Ahora sí puedo hacer esto, creo. Pues ahí creo el vector con números al azar entre de tamaño 500. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces yo le podría calcular el máximo. ¿Cuál es el máximo de ese vector? El máximo que hay ahí es 499. O sea, yo le creo a eso. Pero ¿cuánto se demoró calcular el máximo? ¿Cuánto se demoró calcular el máximo? Entonces tendríamos que hacer el, el que tenemos aquí, lo tengo aquí. Tendríamos que hacer es... Y en lugar de esto, vamos a hacer numbers.max. Vamos a ver cuánto se demora calcular el máximo. Se demoró eso. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero cogiendo los números y convirtiendo, paralelizándolos. La estructura de la colección la paralelizamos y luego se llamamos max. Se demoró como más, ¿no? Vamos a hacerlo ahora con un vector más grandecito. No un vector de 500, sino un vector de 5000. ¿Sí? Mire que no les estoy mintiendo, la longitud de ese vector es 5000. Vamos a ver cuál es el máximo. Pues saber cuál es el máximo no es importante, pero bueno. Uy, yo 4999. Ah, es que los números son entre 0 y 4900, entre 0 y 500, entre 0 y 5000, pero el chofer lo que hace es eh, repartirlo aleatoriamente por todo el vector, pero entonces claro, el máximo es ese. Pero bueno, lo importante no es cuál es el máximo, sino cuánto se demora el máximo. Este es el secuencial y este es el paralelo. Otra vez se demoró más el paralelo. Vamos a hacer un vector más grande. Un vector de 50.000. Vamos a hacer las mismas dos pruebas. ¿Cuánto se demora el secuencial? ¿Y cuánto se demora el paralelo? ¡Ah! Por Dios. Eso sí. Ese paralelo que vieron allá era un paralelo. eh, no, que se cogió por ahí algunos recolectores de basura. Miremos el secuencial a ver si baja también, porque el secuencial no le dice esto. El secuencial, ¿cierto? Sí. 0,79, 0,90. Miremos el paralelo. 0,69. Parece ya mejor el paralelo. Póngame uno más grandecito. Más de 5000, 50.000. Pongamos uno de 500.000. Y miremos cuánto se demora el secuencial, 17, y cuánto se demora el paralelo, 4. ¿Sí? Pues ya empezamos a ver la ganancia, pero la ganancia se ve en los números grandes, en los pequeños seguro que no, que fue lo que pasó. Entonces, y lo único que hicimos nosotros como programadores, lo único que hicimos fue poner punto par. De resto, el software, el algoritmo es el mismo. No le cambié la lógica al algoritmo. Solo le dije, aquí utilicé una colección paralela. E inmediatamente, cuando él puede, él saca ventaja de eso. ¿Listo? Entonces, si lo hace con arreglos muy pequeñitos, no vale la pena, pero si lo hace con arreglos grandes, sí vale la pena, o con vectores grandes. Entonces, ahí
Y lo único que uno como programador hace es decir, quiero una colección paralela. ¿Quién escoge cuál función, cuál algoritmo implementar de Max? Pues si es una colección paralela, tiene un algoritmo implementado para sacarle jugo al paralelismo. Si el vector paralelo es muy chiquito, pues no le va a sacar jugo, pero si es suficientemente grande, le va a sacar jugo. ¿De acuerdo? Y uno no hace mayor esfuerzo. Entonces, paralelismo de datos significa a qué datos los vuelvo paralelos y les saco ventaja a las operaciones que ya están implementadas. No paralelizo yo las operaciones. Yo paralelizo son los datos. Digo, estos datos deben ser paralelos. Esa es la diferencia. O sea, hacemos mucho más esfuerzo para paralelizar por tareas que para paralelizar datos. Para paralelizar datos le pongo un punto par y pegamos paralelizados. Para paralelizar tareas tengo que decidir, esto lo vuelvo paralelo y luego lo uno así, no sé qué. ¿Cierto? El taller va a ser más centrado en paralelismo de tareas. ¿Cierto? Pero va a haber un pedacito de paralelismo de datos para que lo sientan. O sea, ya si vieron que sí me iba a pasar esto, ¿no? O sea, ya hay un ejemplo con 5 millones, no sé qué. Pruébenlo con lo que esa vaina funciona. Desde un momento en adelante eso empieza a ser mucho mejor para el. Pero tampoco es que vaya a empezar a crecer. Venga, lo vemos. Aquí la aceleración sería 17 sobre 4, 7, debe dar 3 punto algo, ¿cierto? Y la anterior era 0,90 sobre 0,69. Eso debe dar 1 punto algo, no alcanza a dar 2. O sea que se subió a 3 la aceleración. Cuando le cambié esa escala, vamos a ver cuánto. Ahí vamos en 500.000. Vamos a 5 millones. Antes me habían dicho 1 millón, vamos a 5 millones. Ya creo el de 5 millones. Vamos a ver cuánto se demora sacar el máximo de esos. Volvámoslo a hacer para ver que más o menos por el mismo lado. 155, más o menos bien. Miramos cuánto se demora el paralelo. 7 veces menos. ¿Sí? Pero eso en algún momento empieza a mermar, porque el tanto paralelismo, la gestión de tanto paralelismo es complicada. Entonces, pero él debe tener algoritmos muy eficientes para saber en qué momento, hasta qué momento hace, como ya no soy yo el programador el que está haciendo eso, sino que ya está programado ahí. Eso está programado para ser súper eficiente y saber en qué momento dejar de hacer paralelismo y hacerlo secuencial. ¿Sí? El todo es que él saca jugo de eso. Bien. Ahora sí, volvamos aquí. Con otro ejercicio. Calcular los números palíndromes entre 0 y 100.000. ¿Qué es un palíndrome? Un número que se escribe, que se lee igual al derecho que al revés. Entonces, ¿cómo escribiría uno que un número es un palíndrome? Entonces, vamos a generar aquí dice 100.000. Vamos a generar números del 0 al 100.000, los vamos a filtrar. Del 0 al 100.000. Y los vamos a filtrar. Los vamos a filtrar con la función que recibe un X, que es uno de esos de ahí, y lo que devuelve es saber si X punto, lo convierto en string, esto me vuelve un string, es igual a convertirlo en string e invertirlo. Entonces, si esas dos cadenas son iguales, quiere decir que es una cadena palíndromo, un número palíndromo. ¿Listo? Cierro. Ya cerré todo. 1, 2, 1, 2. Fin. Entonces, en principio ahí solo el palíndromo, mire, 595, 606, 616, 1331, 3100, todos son palíndromos. ¿De acuerdo?
Entonces ya lo calculé todos los palíndromes entre 0 y 100.000. Bien. ¿Cuánto me demoré calculando eso? Entonces, para eso, ah, pero se me olvidó hacer una cosa. Un segundo. Voy a copiar esto porque no lo quiero volver a copiar. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto se demora calculando eso? 12.000, 8, 16. Tenemos que estabilice porque 7, bueno, como ese 7, 8, 8. Bien. ¿Cómo lo paralelizamos? Sin mucho esfuerzo. Bueno, aquí punto par. Entonces el filtro va a ser paralelo y eso va a ser paralelo. 2.8. 10, 17, espérense a ver, 5, 3, sí, ese chiquito es el natural. El otro es que hay recolección de basura y cosas por ahí metidas. Bien, fíjense que paralelizar es muy fácil. Y entonces lo que sucede típicamente, lo que sucedía en el proyecto, es que en el proyecto ustedes van a tener que hacer versiones secuenciales y paralelas, y la única paralelismo que usaban era el de datos, porque para todos ustedes lo más fácil era decir punto par y ya. Entonces, este semestre tienen que leer bien la rúbrica porque se va a pedir que sea obligatorio hacer paralelismo de tarea, no solo de datos, porque el de datos es muy fácil, pero a veces el de tareas ayuda a ganar más tiempo. Entonces, no solamente hay que hacer de datos, sino de tareas. Y en el taller, entonces vamos a hacer paralelismo de tareas prácticamente todo el taller, salvo al final, que vamos a hacer paralelismo de datos, ya les voy a mostrar. Pero lo que digo es que, claro, esto es muy fácil y muy cómodo, y no está mal. Pero para aprender a hacer paralelismo de tareas necesitamos que hagan paralelismo de tareas, entonces yo los obligo a hacer paralelismo de tareas también. ¿Listo? Pero muy importante, todo el tiempo que nos gastamos la semana pasada viendo cómo hacer para paralelizar map, cómo hacer para paralelizar reduce, cómo hacer para paralelizar ese tipo de cosas, eso es lo que está detrás de todo esto para paralelizar estas funciones y que uno como programador las pueda usar sin necesidad de uno paralelizar, porque lo que está paralelizado es la colección. Ese es el concepto que quiero que entiendan. Paralelismo de datos significa utilizar una colección paralela, que ya está pensada para hacer todas estas funciones paralelas. Y entonces simplemente yo digo, aquí puedo ganar poniendo un punto par y gana. Miren cómo gana. Sin mayor esfuerzo de parte del programador. Con paralelismo de tareas hay un esfuerzo más grande de parte del programador, pero puede haber una ganancia importante también por las tareas. Bien, sigamos. El último beneficio de la idea básica. Bueno, otro problema más. Entonces, imagínense el problema siguiente. Bueno, una cosa que quiero mostrarles. Las listas no son colecciones paralelas. Entonces, fíjense lo que pasa cuando yo trato de... Esta es una lista de de 1 millón de elementos, con nada, con 1000. Y este es un vector de 1 millón de elementos. Entonces, miren lo que voy a hacer yo aquí. Tengo una lista de 1 millón de elementos, un vector de 1 millón de elementos. List y vector. Y luego quiero saber cuánto se demora paralelizar la lista. Entonces voy a poner aquí lo que voy a hacer, lo único que voy a medir es cuánto se demora el algoritmo de paralelizar la lista. Es decir, yo cojo la lista que cree, que se llama list, y le hago punto par. Quiero saber cuánto está demorando en convertirla en paralelo. Porque si eso se demora mucho, eso no lo estamos contando en el tiempo. Si hacer el punto par cuesta, pero vamos a ver cuánto cuesta convertir una lista en una lista paralela. No se demoró eso, muchas.
Eso, 25. Una lista de 1.000.000 se demora 27 milisegundos en convertirla a una lista para analizar. Ahora miremos qué pasa si lo que uso es el vector, no la lista. O sea, si lo que cojo es el vector y lo paralelizo. ¿No dicen wow? Paralelizar no cuesta nada, paralelizar un vector. Es decir, coger el vector y hacerle punto par, eso no cuesta prácticamente nada. Luego vale la pena, porque qué tal si yo, en cambio en una lista yo le hago punto par y eso ya se comió 7 milisegundos y lo que iba a hacer se demoraba 5 milisegundos, pues ya se demoró 22 milisegundos por haberle puesto punto par. Pero si le hago punto par a un vector, eso no cuesta nada. O sea, paralizar un vector es muy, pero muy barato. O sea que decidir usar la colección paralela de vectores vale la pena, porque el sobrecosto no es nada. Pero decidir usar la versión paralela para listas, me cuesta, a menos que la lista ya venga paralela, me cuesta convertir la lista a paralela. Entonces, a menos que la cosa sea de segundos, no de milisegundos, entonces vale la pena paralizar la lista para que el resto, porque 17 milisegundos para una cosa que cuesta segundos puede no ser nada. Pero 17 milisegundos para una cosa que cuesta 5 milisegundos es mucho. Entonces puede ser mejor hacerla secuencial que paralizarla para hacerla paralela. Las listas. Pero los vectores sí no. ¿Listo? Otro datico que tenía que contarles. Ahora, imagínense el siguiente problema. Tengo dos conjuntos y quiero saber cuántos elementos hay en la intersección. Entonces me invento esta función. Esta función me la invento en imperativo, como a ustedes casi siempre les gusta pensar. Entonces defino la función la talla de la intersección entre un conjunto A y un conjunto B. Y entonces miren cómo me la invento. Digo, en esta variable imperativo voy a acumular los que están en los dos. Y entonces digo, para cada elemento del conjunto A, pregunto si B lo contiene. Y si B lo contiene, entonces en total pongo total más 1. Eso es lo que a ustedes les gusta decir todo, ¿cómo se llama? Imperativo. Y al final, en total me quedó el acumulado. ¿Listo? Esa es una función de la que ustedes están acostumbrados a hacer en Python y todas las cosas. Una función imperativa. La definición de intersección. Pues aquí la copio y ahí está. Ahora, miren la paralela. La paralela dice, recibo un conjunto paralelizado, recibo otro conjunto paralelizado y devuelvo cuántos tienen entre ellos dos. Y entonces hago lo mismo. Es la misma función. Para cada elemento de A, miro si lo contiene y es la misma. Lo único que cambia es que ahora voy a recibir elementos paralelizados. Y entonces la llamé intersección size par. O sea, usé la misma. Ay, ¿qué pasó ahora? Que no existe el tipo parset. Entonces, el tipo parset no viene por defecto, entonces me toca ponerlo aquí. Ese viene en esta colección. Bueno, viene por aquí. Entonces, ahora sí puedo hacer eso. Listo. Entonces, ahora voy a crear un conjunto de 1000 elementos. O sea, cojo del 0, más bien, el rango de 0 a 1000 y lo convierto en conjunto. El rango de 0 a 1000 por 4, o sea, los múltiplos de 4 y lo convierto en conjunto. Entonces ya tengo dos conjuntos, el conjunto A, que son todos los números de 0 a 1000, y el conjunto B, que son todos los múltiplos de 4 de 0 a 1000. Entonces, si miras la intersección entre A y B, ¿cuántos va a haber? ¿Quién me dice sin calcularlo? ¿Cuántos hay en la intersección entre A y B? Los números de 0 a 1000 y los múltiplos de 4 de 0 a 1000. 250, exactamente. Entonces, si yo le digo, averígüeme cuántos hay en la intersección, pero uso el secuencial, ¿cierto? Él me dice, pues hay 250. Y si le digo, no, entonces ahora calcúlemelo con el paralelo, donde le paso las colecciones paralelizadas, y es el mismo algoritmo, hay 248. ¿Cómo así? No, ahora hay 250. Hay 247.
Hay 240. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Que el algoritmo lo que hace es, resulta que A y B son paralelos, ¿cierto? O sea, A es paralelo, o sea, esta colección es paralela. Este for es un for sobre una colección en paralelo, entonces él está haciendo el for en paralelo. ¿Qué significa en paralelo? En paralelo significa que varias cosas están ejecutando en paralelo diciendo total igual total más uno. El mismo total para todas. Entonces, esas que están haciendo en paralelo no están contando para todos. No está, ese paralelismo, el paralelismo mezclado con variables de estado, con variables, es un peligro. Eso no asegura que las cosas quedan bien. Porque esta variable llama total, la están accediendo varios hilos al tiempo. ¿Cierto? Y esta cosa, este algoritmo realmente funciona si el total que yo accedo es el total anterior. Si va secuencial, si va paralelo, eso no funciona. Porque a total asigne de total más uno, ¿cuál total cojo para sumarle uno? El de cuál de los hilos en paralelo. Entonces, lo que está pasando es que eso es lo que está pasando y entonces está dando un resultado extraño. O sea, que hacer paralelismo con imperativo es peligroso. Entonces, mejor no hagamos paralelismo con imperativo, hagamos paralelismo con funcional. Vamos a hacer las mismas funciones, pero resueltas funcionalmente. ¿Cómo hago para saber si A, la intersección entre A y B? Entonces llamo a la función count de los conjuntos, que cuenta los, los, los X tal que B contiene a X. Eso es todo funcional. Esta es la función que cuenta, esta es la función que dado X me dice si B contiene a X, y todo esto se hace funcionalmente, no imperativamente. Luego, la manera como se hace esto es la manera funcional. ¿Sí? O sea, está implementado funcionalmente, sin variables de estado en ninguna parte, sin estado en ninguna parte. Y entonces el intersection size lo hago igual, así como dice el de arriba. O sea, estoy haciendo la misma idea aquí. Ah, no, para paralelizar lo único que hago es utilizar el punto par y ya. Ahí estoy redefiniendo las de arriba, ¿no? ¿Listo? Y entonces ahora vamos a llamar a intersection size y a paralelo. Y lo repito y nunca va a fallar. Porque paralelizar lo funcional no tiene problema. Eso no daña la corrección de la función. Paralelizar lo que es con estado se daña si usted no tiene cuidado. Entonces, ¿qué es mejor paralelizar? Cosas funcionales. Si usted como programador puede hacer algo funcional que tiene que correr paralelo, hágalo funcional porque no le toca tener un cuidado extremo en saber si ahí va a haber interacciones indeseadas o no. Va a haber intercalaciones indeseadas, porque recuerde que lo que corre abajo son los hilos de forma intercalada. Y usted no sabe si la intercalación que le van a hacer le sirve o no le sirve. Pero cuando lo hace funcional, esa intercalación, sea la que sea, funciona. Entonces es mejor hacer paralelismo con funciones, con cosas funcionales, que paralelismo con estado. ¿Listo? Esa es como la enseñanza que hay detrás de toda esta primera parte. Y sobre todo cuando es tan fácil paralelizar como poner punto par. Usted no crea que, entonces voy a coger todos mis programas imperativos que yo hacía, le pongo punto par y eso ahora corre bien. No, eso no corre bien. Pero cojan todos los programas funcionales que han hecho en este curso y donde decía, póngale a punto par y corren exactamente igual. Qué delicia, ¿sí o no? Cosa que no pasa con el imperativo. Bueno, entonces paralelizar es más fácil cuando piensan funcionalmente que cuando piensan imperativamente. No es que no se pueda de la otra manera, pero hay que tener otro tipo de mecanismos de control para que la cosa funcione. Y ahora, los palíndromes, ya lo miramos, ¿cierto? Pero miramos cuánto se demoraba, miramos cuánto se demoraban y todo eso. Bueno. Bueno. Entonces, aquí hay una tabla que sacaba cuánto se demoraba en el palíndrome con 1000 elementos, con 10.000, con el paralelo, con 100.000, con 1.000.000.
y obviamente a partir de cierto punto empezó a ser barato el paralelismo, pero al principio era caro el paralelismo, o sea, paralizar no es tan bueno para arreglos más pequeños, solo de un punto en adelante vuelve interesante. Y todo lo anterior, entonces, ya vimos entonces que hay operaciones como que no funcionan, por ejemplo, esa que hicimos al principio de los arreglos, pues no era, nunca dio mejor paralizar que no paralizar. Luego hay como cosas que no son paralizables. Hay operaciones no que no sirve para nada paralizar. Entonces, la pregunta es, ¿todas las operaciones paralizables? Las respuestas que vamos a dar es no, hay unas que sí y unas que no, y vamos a ver por qué.